¿quién no sueña con devolverle algo a su mamá? En mi mente era el guión de La vida perfecta, la hija que triunfa y regala la casa. Una postal de éxito que yo dibujé con la ilusión que traía en esa maleta de 20 kilos y en el sacrificio que me juré. Llegué con el inglés precario y una cuenta bancaria que, como decimos en Colombia, temblaba más que un aguardiente en la mano. Mi visa era de estudiante, pero mi vida era la de una esclava por cuenta propia, viviendo en un estado constante de agotamiento. Estudiar un curso de mercadeo que a duras penas entendía para justificar mi presencia legal y trabajar duro el resto del tiempo para sobrevivir. Mi jornada era brutal, una maratón de supervivencia en la que no había línea de meta, solo la próxima cuota de la universidad. Mi primer trabajo, limpieza nocturna de oficinas en esos rascacielos de metal y vidrio. Empezaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana, cuando el frío de Sydney se te mete hasta los huesos. Me tocaba fregar pisos con un dolor de espalda que no me dejaba ni enderezarme. El mayor problema no era el trabajo físico, sino el idioma y la pérdida de identidad. Yo, una mujer profesional en Colombia, me sentía una analfabeta funcional aquí. Recuerdo la humillación de mi supervisor. Una noche, por no entender bien la etiqueta de un producto, usé el químico equivocado en una alfombra carísima. Él me gritó. Yo solo podía sentir, muerta del pánico. Me sentía tonta, inútil, con mi título universitario colombiano reducido a un trapo de limpieza. Me tragaba el orgullo. El miedo a perder esa visa era más grande que cualquier humillación. Después, corría al campus a dormir un par de horas en la biblioteca. El dolor físico era mi compañero constante. Las manos agrietadas eran el mapa de mi sacrificio. Pero cada dólar australiano, cada moneda, era un ladrillo para mi mamá. Mi obsesión por el ahorro llegó a extremos que me avergüenzan. Me volví la reina del corrientazo hecho en casa. Arroz, huevo frito y papa cocida, día tras día. Si había sobras en el café, yo las cogía con disimulo, siempre con el miedo a enfermar. Recuerdo la vez que me dio fiebre por una gripe invernal. Tuve que levantarme y trabajar. Pensaba, si pierdo el turno, pierdo el dinero. Si pierdo la visa, pierdo la casa de mi mamá. Pierdo todo. El terror a enfermarme era mayor que el dolor mismo. La soledad de las celebraciones era insoportable. Mientras mi familia me enviaba fotos de la cena de Navidad, yo estaba limpiando restos de café o sirviendo copas. Mi vida social se redujo a mis compañeras de piso. Al que quiere celeste, que le cueste, me repetía, pero el costo era mi propia juventud. Pasaron 3 años y medio de esta vida, y llegó el día en que pude mandar el depósito inicial. No era un préstamo, era el dinero contante y sonante para la cuota inicial de una casa modesta. Fue el momento de la videollamada. Mi mamá lloraba, gritaba, «Mi hija, el ángel que Dios me mandó». Yo me sentí flotar. Había cumplido con la carga sagrada, pero sin saberlo yo ya había dado papaya, había mostrado mi éxito. El problema empezó justo después de esa llamada. La noticia corrió como pólvora. Paula es rica. Y se activó el chip de la obligación familiar incondicional. Mis hermanos, Ernesto, de 40 años, casado y con 2 hijos, y Juan Pablo, de 19 años, recién salido del colegio, sintieron que era mi obligación divina mantenerlos. El argumento era simple y repetitivo. Tú ganas en dólares. Ernesto, el mayor, era el estratega. Me llamaba con voz de víctima. Oye, Paulita, te estoy pidiendo el favor a ti porque sabemos que estás bien. Necesito unos 300 para la manutención. Mi esposa y mis hijos dependen de mí y tú no tienes esas cargas. Juan Pablo, el menor, nunca pedía directamente, pero se dejaba manipular por Ernesto, que le decía, yo soy como tu padre, Juan Pablo, y Paula es nuestra responsabilidad. Juan Pablo, con su ingenuidad de 19 añitos, creía que su papel era recordarme mi deber. La toxicidad escaló cuando puse el primer límite serio. 1 mes no pude enviar dinero extra. El silencio se rompió con el drama. Me bloqueaban el teléfono y luego venía el chantaje emocional a través de mi mamá.
Mi madre se había convertido en la general de la guerra económica y mi verdugo moral. Una noche me llamó con la voz quebrada. Paula, ¿por qué no le respondes a tu hermano? Mándale, que está pasando trabajo. Tú eres la única que puede. Mamá, es que no tengo, yo también tengo cuentas. ¿Por qué tú no les dices que paren? ¿Cómo que no tienes? Si tienes para comprar casa, tienes para ayudar a tus hermanos. ¿Qué te pasa? ¡Qué ingratitud! Dios le da pan al que no tiene dientes, y a ti te lo dio sin que lo pidieras, y se lo niegas a tus hermanos. El dinero te está volviendo mala, Paula. La casa está a mi nombre, pero tu bendición es para toda la familia. Así lo quiere Dios. Esa frase me destruyó. Tu bendición es para toda la familia. Yo no compré una casa, compré una deuda perpetua con mi propia sangre. El punto de quiebre fue la casa misma, ya a su nombre. Ahí se acabó la fachada del amor. Hija, ya que estás ganando tanto, ¿por qué no me mandas para cambiar los muebles de la sala, el televisor por uno más grande y poner cortinas finas? Ahora la casa se ve fea con estas cosas viejas. Sentí un frío inmenso. La casa, que yo veía como el símbolo de mi amor, ella la veía como un proyecto de vanidad sin fin. Me arrepentí de haberla comprado, no de darle un techo, jamás. Me arrepentí de haberle dado la prueba tangible de mi éxito, que desató la avaricia. Entendí que mi familia había interpretado mi sacrificio como una inversión de la cual debían sacar dividendos perpetuos. En medio de todo estaba Liam, el australiano. Nos casamos. Liam fue mi terapeuta no oficial, mi primer curso de límites emocionales. Él no podía concebir que mi madre interfiriera. Un día, después de que mi madre me dijera que no le importaba si no comía, pero que le mandara el dinero al hermano, Liam me preguntó, ¿qué necesitas tú, Paula, para ser feliz? Y yo no pude responder. Mi felicidad siempre fue la de mi madre. Su respuesta fue el punto de inflexión. Tu felicidad no es una traición, es un derecho. Tienes que hacer un duelo por la madre que esperabas tener. La mujer que te exige eso murió el día que te pidió muebles caros. Elige tu paz. Es la única forma de honrar el dolor que pasaste para llegar aquí. Seguí su consejo. Les envié un comunicado final. Los amo. Compré la casa de mamá con el sudor de mi frente. Eso es lo máximo que puedo y voy a hacer. No soy responsable de sus gastos. No voy a enviar más dinero. La reacción fue brutal. Fui acusada de ser una paria familiar, una traidora. Me dijeron que el dinero me había olvidado de la tierrita. Sentí como mi madre lloraba en el teléfono, pero entendí que el llanto era por la pérdida del suministro de dinero, no por extrañarme. Al colgar y bloquear, sentí una paz helada. Hice un duelo por la persona que sigue viva. La casa de mis sueños se había convertido en la jaula de oro de mi familia, y yo tuve que volar lejos de ella para ser libre. Me casé con Liam, tenemos un buen trabajo, y por fin estoy ahorrando para mi propio futuro. La relación con mi madre se convirtió en esporádica y formal. Es lo que necesitaba. Aprendí que el amor, sin límites, se convierte en una forma de esclavitud. El amor filial se había convertido en una deuda perpetua que solo podía saldar con mi propia destrucción. Hoy miro las fotos de esa casa y no siento orgullo, sino asco. Me pregunto, ¿valió la pena el dolor en mis manos, la soledad de las Navidades, solo para que mis hermanos tuvieran lujos innecesarios? La respuesta es un rotundo no. La casa sigue ahí. Un recordatorio constante de que las bendiciones más grandes pueden tener el precio más alto, un precio que, por fin, ya no estaba dispuesta a pagar. La distancia, esa que compré con tanto dolor, se mantuvo por casi una década. Yo seguía en Australia, casada, estable, y mi madre envejecía en esa casa que yo le había regalado. Nuestras llamadas se espaciaron, un saludo de cumpleaños, una formalidad forzada. El hilo se había vuelto tan fino que apenas existía. Hace 2 años me llamó un familiar lejano. Paula, tu mamá murió. Fue breve. Murió durmiendo en la habitación principal de su casa. Sentí un vacío inmenso, el final de un duelo que había empezado hacía años, pero inmediatamente después
Sentí el terror. La casa, la propiedad estaba legalmente a nombre de mi madre, lo que significaba que era parte de la herencia y se repartiría entre sus 3 hijos, Ernesto y Juan Pablo, que ya había cumplido 29 años, y yo. Tuve que viajar a Colombia para el funeral. Al llegar, el ambiente no era de luto, sino de cacería. Apenas puse un pie en la casa que yo había pagado con mi propia sangre, sentí la hostilidad. Mis hermanos ya estaban instalados allí, con sus respectivas familias. Yo entré con un traje sastre y mi inglés perfecto como coraza, sintiéndome una extranjera en mi propia tierra. Ellos llegaron con una informalidad que me gritaba: «Aquí no hay nada de qué preocuparse». La notaria leyó el testamento. Era un documento escueto. La casa y todos los bienes muebles dentro de ella quedaban en partes iguales para los 3 hijos, Ernesto, Juan Pablo y Paula. Mi sangre se heló. Me había engañado a mí misma pensando que, en el fondo, mi madre reconocería la verdad, que dejaría una nota, un documento, una simple palabra diciendo: «La casa la pagó Paula». Pero no. Ella había optado por la cobardía final, la justicia salomónica que nos obligaba a pelear. El ambiente, que hasta entonces había sido de tensa cordialidad, se rompió cuando yo hablé. «No hay nada que dividir», dije, con una voz que temblaba a pesar de mi esfuerzo. «La casa es legalmente de los 3, pero emocional y financieramente es mía. Yo la pagué. Absolutamente cada centavo de la cuota inicial y los gastos de cierre salió de mi trabajo en Sydney, lo saben. Siendo realistas, si sumáramos la plata que les envié a lo largo de los años, ustedes ya recibieron su parte en vida». Ernesto fue el primero en reaccionar. Su rostro se descompuso en una máscara de indignación teatral. «¿Qué te crees? Paula, el dinero te pudrió el alma», gritó golpeando la mesa. «¿Qué te crees? ¿Que por irte a vivir con ese gringo y hablar con ese acento raro eres mejor que nosotros? La casa era de mi mamá, no tuya, y es de los 3. Ella estaba viva cuando yo la compré. Yo fui la que se lavó con cloro la piel y durmió con olor a basura para que ella tuviera un techo digno, mientras tú te comprabas tus zapatos de marca». Juan Pablo, siempre el débil, intervino con el argumento más tóxico que la familia había perfeccionado. «Mamá ya no está, Paula, no le faltes al respeto, y tú no puedes venir a reclamar lo que es de sangre. Te fuiste, nos abandonaste, y vienes a querer dejarnos sin nada. Eres una desnaturalizada». Ellos estaban parados sobre la tumba de mi madre y sobre mis años de humillación, exigiendo dividendos sobre mi dolor. La discusión se trasladó a la sala de la casa. Era la misma sala que yo había visualizado en mis jornadas nocturnas, con el mismo sofá que yo había ayudado a escoger, ahora cubierto por una de esas fundas feas y anticuadas que mi madre había comprado. «Miren, seamos prácticos», intenté negociar, volviendo a mi tono de ejecutiva. «Yo les doy el 10% del valor de la casa a cada uno por evitar el proceso legal y el disgusto. Es un gesto, no una obligación». Ernesto se rió, una carcajada seca y llena de veneno. «No, mi Paula, la mitad o nada, o la vendemos y repartimos por partes iguales. Y si quieres que yo te la venda a ti, me tienes que dar una millonada extra por el disgusto de venderle a una rica que nos abandonó». Ahí se agotó mi paciencia, la que había guardado por 12 años. Las lágrimas que no había derramado en la muerte de mi madre cayeron por la rabia. «Eres un parásito, Ernesto», le grité, perdiendo el control. «Un vividor. Me robaste por años y mi madre te lo permitió. Y tú, Juan Pablo, eres igual. Ella me utilizó para mantenerlos a ustedes. La única herencia que tienen de mí son mis cicatrices. Yo no les debo nada». Las palabras, lanzadas con la furia reprimida de una década, fueron demasiado para el ego de Ernesto. Él, el macho alfa de la familia, el que tenía derecho a la sumisión de la hermana exitosa, se sintió humillado frente a su hermano menor y, peor aún, por mí. Su reacción fue instintiva y brutal. Levantó la mano con una velocidad que no le había visto nunca. Me dio una bofetada en la mejilla, un golpe seco y fuerte que me hizo retroceder
y que me dejó el oído zumbando. La mano de Ernesto llevaba la rabia acumulada de su propia mediocridad y el peso de su derecho de sangre. El silencio fue absoluto. Juan Pablo se quedó paralizado. Yo no lloré. Toqué mi mejilla ardiente y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero lo que realmente sentí fue una claridad escalofriante. Esa cachetada no dolió en la piel, dolió en el corazón por la pérdida final de toda ilusión. Ernesto acababa de golpear no solo a su hermana, sino a la mujer que había limpiado baños por él. Él había borrado con ese golpe los últimos vestigios de la familia que yo intentaba salvar. «Acabas de tomar una decisión por mí, Ernesto», le dije con una voz tan tranquila que era aterradora. Saqué mi celular y llamé a mi abogado en Colombia, a quien ya había contactado por precaución. «Doctor, active el proceso de demanda. Disputa total de bienes. Y no quiero vender. Quiero demostrar la procedencia de los fondos y exigir la anulación de la repartición por vicio de la voluntad, y agregue una denuncia por agresión». Colgué y miré a mis hermanos. Ernesto estaba pálido, dándose cuenta de la magnitud de su error. Juan Pablo solo miraba al suelo. «Se acabó», les dije. «Pueden quedarse en la casa mientras el proceso legal dura. Yo no voy a pelear por la casa, voy a pelear por mi dignidad. No les voy a dar un centavo más, que la ley decida, y yo les aseguro que probaré el origen de cada dólar que costó ese techo. Y después de eso, pueden irse al infierno». Salí de esa casa y de Colombia esa misma noche. Dejé atrás la casa, la herencia y el último fantasma de mi obligación filial. La demanda duró 3 años. Presenté documentos bancarios, extractos de la hipoteca, declaraciones juradas de mis empleadores en Sydney y una detallada cronología de los envíos de dinero a mi madre y a ellos. La justicia, lenta pero implacable, falló a mi favor. La casa se reconoció como un bien adquirido con el trabajo exclusivo de Paula y se me otorgó la propiedad, obligando a mis hermanos a salir sin un solo peso de la venta, con la única excepción de una pequeña compensación por los muebles de la madre. Yo vendí la casa de inmediato. No quería el trofeo. Con el dinero creamos la fundación que siempre quise, un pequeño fondo para ayudar a mujeres inmigrantes en Sydney, que como yo, llegan con un inglés precario y la espalda adolorida, para que tengan una red de apoyo antes de que la soledad y la avaricia ajena las consuman. Han pasado 19 años desde aquel golpe en la mejilla, el golpe que me dio la verdadera libertad. Mi vida con Liam se asentó en una armonía tranquila, marcada por el olor a eucalipto y, más tarde, por la llegada de nuestra hija, Isabel. Ella fue el verdadero regalo, la prueba de que el amor sin límites tóxicos florece. Ella no es la extensión de una deuda, sino la celebración de una elección. A mis 57 años, la fundación en Sydney, nuestro refugio para mujeres como la Paula de 32 años, era mi legado, mi catarsis continua. Un día, mientras revisaba los presupuestos de la fundación, mi teléfono sonó con un número de WhatsApp desconocido. Era de Colombia. Lo contesté con la misma cautela con la que se toca un nido de avispas. «Buenos días, ¿quién habla?» «Paula, soy Mariluz», dijo una voz baja y llena de ansiedad. Era la esposa de Ernesto. Nunca nos llevamos bien. Ella fue cómplice de su avaricia. Mi corazón dio un vuelco. «Dime, Mariluz». «Paula, mira, te estoy llamando porque Ernesto está muy mal. No ha querido que te digamos, pero yo tengo que hacerlo. Después de que perdimos la casa, él se desmoralizó completamente. Empezó a beber, perdió el trabajo. Hace unos meses le diagnosticaron algo serio, un problema en el hígado. Está en cama casi todo el tiempo. Los niños lo ven mal». Su voz se quebró. Mariluz continuó. La tensión en su tono era palpable. «Paula, yo sé que tienen derecho a odiarnos, pero te pido perdón. Por mí, por él, por todo. Fue un error gigantesco. Yo debía haberlo parado. Él estaba cegado por la rabia. Por favor, sé que es mucho pedir, pero ¿puedes llamarlo? Solo una vez. Él necesita tu perdón». Colgué, sintiendo un escalofrío. El arrepentimiento no era un bálsamo, era una exigencia tardía.
La mujer que necesitaba perdón era la Paula de 32 años, la que limpiaba baños para él. Pasaron 3 días antes de que volviera a sonar mi teléfono. Esta vez era Ernesto usando el celular de Mariluz. Su voz no era la del macho alfa prepotente, era un susurro cansado, erosionado por la enfermedad y quizás por el peso de sus decisiones. Paulita, sé que no merezco esta llamada, comenzó con dificultad. Mariluz me insistió, no te voy a pedir plata ni que me ayudes con el tratamiento, solo quiero que me perdones por esa noche. Por lo que te dije, por la cachetada. Nunca debí tocarte, hermana, nunca. El día que lo hice, ese día yo me convertí en el miserable que soy ahora. Me dejaste de ver con mis ojos y te culpo, pero la verdad es que tú solo me mostraste la pobreza de mi alma. Lo siento, de verdad. Me recosté en la silla, sintiendo un nudo de emociones complejas. No sentí rabia, ni siquiera alegría por su penitencia. Sentí una profunda y helada tristeza por el hombre que pudo haber sido. Ernesto, mi voz era firme pero suave. Te escucho y te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito esa paz. No voy a cargar con la rabia de ese día un minuto más. La casa no era el problema, era la avaricia y la falta de respeto. Pero ya no hay nada que pelear. Te perdono. Hice una pausa, la decisión más difícil de mi vida en Australia. Sin embargo, no voy a ir a Colombia, Ernesto. No te voy a ver, no quiero volver a esa tierra ni a esos recuerdos. Mi vida está aquí. Mi familia es Liam y Isabel. Te deseo que encuentres paz en lo que te queda. Te enviaré una cantidad de dinero, algo modesto, para que te ayude con tus gastos médicos. Pero será un último acto. Este es mi adiós, Ernesto. Te amo como mi hermano. Y por eso te digo adiós, vive el tiempo que te queda en paz. Colgué con el corazón latiendo a 1000, pero la conciencia ligera. Había dado mi perdón, pero no mi vida. El año siguiente, Juan Pablo me contactó. Su voz era mucho más adulta, pero aún teñida de la misma ingenuidad manipulable. Ernesto había fallecido. Paula, soy yo, Juan Pablo, dijo, la voz temblándole. Mamá murió, Ernesto murió. Estoy solo aquí, no pude hacer nada por él, me siento atrapado. Los amigos de Ernesto me buscan por deudas, no tengo un trabajo real y la ciudad me asfixia. Vendí lo poco que mamá nos dejó, lo gasté todo por tonto. Se tomó un momento y respiró profundamente. Paula, necesito un borrón y cuenta nueva. Estoy arrepentido por todo lo que te dije, por mi cobardía. Yo te admiraba, pero me dejé llevar por Ernesto. Por favor, ¿puedes ayudarme a salir de aquí? Estoy dispuesto a lo que sea. Déjame ir a Australia. Te prometo que te devolveré el favor trabajando, limpiando, estudiando, lo que sea. No quiero terminar como Ernesto. Lo pensé durante semanas. Liam me advirtió. Paula, es el mismo patrón, solo que ahora eres su única cuerda de salvación. Pero la imagen de Juan Pablo, el niño ingenuo que Ernesto había pervertido, me picó. Era mi último lazo de sangre que podía salvar. Está bien, Juan Pablo, le respondí. Te voy a ayudar. Te pagaré los pasajes, la visa de estudiante y te daré un trabajo en la fundación, ayudando con el mantenimiento. Tendrás tu propio apartamento, humilde, pero tuyo. No eres mi responsabilidad, eres mi proyecto de fe. Pero la primera traición, el primer paso en falso, y te regreso a Colombia. ¿Entiendes? Llegó a Sydney con la misma maleta y la misma sonrisa ingenua que yo había tenido a los 32. Trabajó duro en la fundación, su inglés mejoró y por un tiempo sentí una satisfacción inmensa. Lo había salvado. Pero el patrón de la sangre es difícil de romper. Un año después, las llamadas a casa se hicieron más cortas. Empezó a faltar al trabajo con excusas vagas. Un día, una empleada de la fundación me alertó sobre sus visitas a los casinos. Juan Pablo había descubierto el fácil y oscuro mundo de las apuestas. El mismo vicio que consumió a muchos de los amigos de Ernesto lo había encontrado a él. El punto final fue silencioso. Faltaba una cadena de oro que me regaló Liam y unos pendientes de perlas que atesoraba. No era el valor monetario, sino la traición. Lo confronté no con gritos, sino con una profunda decepción.
Juan Pablo, ¿dónde están mis joyas? Sus ojos se hundieron. Lo siento, Paula, perdí el control, aposté, ya no sé qué hacer, te juro que te lo voy a devolver. No, le dije, negando con la cabeza, no me lo vas a devolver, pero has roto tu única promesa, no has robado dinero, has robado mi última esperanza en ti. Me has demostrado que no es el lugar, ni el dinero, ni la oportunidad lo que daña a la gente, es el alma. Le di el dinero para su pasaje de vuelta a Colombia. No hubo gritos, solo una despedida helada. Tu familia soy yo, Liam e Isabel, y la fundación, mis hermanos, son una lección, le dije antes de bloquear su número. Esa noche, Liam me abrazó mientras yo lloraba por la pérdida final. Lloré por mi madre, por Ernesto y por el niño que ya no volvería a ver. Hiciste todo lo que pudiste, mi amor, me susurró Liam. Ahora construyamos un nuevo árbol. 2 años después, en el bautizo de nuestra hermosa hija, Isabel, mientras sostenía su mano diminuta, entendí la verdad. Había pasado mi vida buscando el amor, la validación y el refugio en la familia que me dio la sangre, para solo encontrar la esclavitud. Mi verdadera libertad fue la fundación, la distancia y la familia que elegí. Mi dulce Isabel era el sol que derretía el último hielo, la casa, el dolor, la cachetada, Juan Pablo, todo había sido la maleza que tuve que podar para que mi jardín por fin floreciera. Si te gustó esta historia, como siempre te pido que me regales un me gusta y suscríbete porque todas las semanas te contamos las mejores historias reales llenas de vivencias y enseñanzas que marcan, pero son parte de la vida. Hasta la próxima.